Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El año 218 de nuestra era, cuando Roma era la dueña del mundo, se desencadena un acontecimiento que habrá que decirlo por fortuna. Era tanta la solidez de las instituciones romanas fuera de Roma, fuera de la ciudad, que no causó un daño irreparable o un daño muy grave en esas instituciones. Y es que el hecho es sencillamente aterrador. Año 218. Era el emperador Macrín. Y aparece una familia asiria, no tenía nada que ver con romano, que está compitiendo con Macrín, tiene legiones romanas que la apoyan, y el jefe, el que va a ser emperador, es un mocoso que no se sabe bien si tenía 14 o 15 años de edad. La historia lo recuerda como Heliogábalo. Pues Heliogábalo, las tropas de Heliogábalo derrotan a las tropas de Macrín, y Heliogábalo queda dueño del Imperio Romano. Y resuelve venir a Roma para imponer su sistema, para imponer su concepción del mundo, dirían los pensadores alemanes hoy, para imponer su manera de entender la vida. Y se trae a los dioses asirios. Y una cosa que era definitiva dentro de esa teología rarísima, que era una piedra negra que Heliogábalo consideraba como el comienzo de toda la legitimidad teocrática, y viene a combatir a los dioses romanos. La gente se muere de miedo porque, habrá que decirlo, el que se opusiera pagaba con su vida la oposición. Las cosas no eran sencillas, pero además hubo inmensas cantidades de dinero, lo que ocurrió en muchas ocasiones en las sucesiones de Roma, que el emperador era el que más tropas tenía o el que mejor pagaba, y le pagaba a las tropas y le pagaba al pueblo. Pues Heliogábalo pudo disponer de una cantidad de dinero enorme, absurda, y entonces por el dinero y por el terror vino a atacar el Senado romano, a quien trató de la peor manera, y habrá que decir que los senadores se merecían ese tratamiento. Tantas habían sido sus abyecciones, tanto había sido el dolor que habían causado. Había terminado, habrá que decirlo, después de Macrín, era el continuador de Caracalla, y decían que por algún camino, que nunca quedó claro, Heliogábalo podía ser sucesor de Caracalla, pero Macrín también, y entonces era una disputa por el privilegio de ser descendiente de Caracalla. El de las termas de Caracalla, que ustedes recuerdan si habrán visitado a Roma, y el que le dio la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio en todos los lugares del imperio romano. Entonces, este mocoso depende de 3 mujeres. Una mujer que va al Senado, la primera vez que una mujer iba al Senado. La abuela de Caracalla era un personaje, de Heliogábalo era un personaje definitivo en esta historia. Otra participa en la creación y el fortalecimiento de un Senado de mujeres. Para los que están hablando los feministas y que las mujeres vayan al Senado, les contamos que hubo un Senado de mujeres creado en la época de Heliogábalo, y donde participaba la mamá de Heliogábalo, porque Heliogábalo pues no se casó, en un mocoso de 14, 15 años, dura 4 años de emperador, unos años terribles para las instituciones romanas, de una corrupción absolutamente fenomenal, porque la cosa era con la espada de los legionarios o con dinero, haciendo y deshaciendo este Heliogábalo. Las cosas llegaron a un extremo y finalmente vuelven a su sitio, y quienes protegían a Heliogábalo dejaron de protegerlo y comprendieron el inmenso abismo en el que se iba a consumir la sociedad romana si este carajito de que pues estuvo 4 años de emperador,
4 años. Ya tendría 17, 18 años, pero era un mocoso al que iba, el abismo al que iba a conducir al imperio. Se sublevaron contra él y se sublevaron contra su madre. Y los escondieron, pero los encontraron a los dos y los arrastraron por las calles de Roma y finalmente los tiraron al río Tíber. Mientras tanto, la tercera de las mujeres que se había cuidado porque estaba protegiendo a Alejandro, quien sería Alejandro Severo, para convertirlo en emperador de Roma. Y ella, la única que fue discreta, la única que no hizo participación activa en el gobierno de Heliogábalo, terminó siendo la madre del emperador. Una historia muy triste. Heliogábalo se recuerda como uno de los absurdos más horrendos y como el menos romano, porque no lo era en absoluto de los emperadores romanos. Era asirio, Heliogábalo, que murió un día como hoy en el año 222, arrastrado por el piso por quienes tanto lo adularon y lo consideraron como un dios. Y finalmente él con su madre terminó arrojado a las aguas del Tíber y nunca se volvió a saber del cadáver de Heliogábalo y de su madre, que murieron un día como hoy en el año 222 de nuestra era. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.